Hola, bienvenidos nuevamente al curso de Evangelismo y Misiones del Seminario por Internet, el Centro de Estudios Teológicos y Ministeriales. Hoy estaremos continuando con el tema del mandato bíblico del evangelismo en esta segunda parte en la que hablaremos acerca de la salvación. ¿Qué implica la salvación de los perdidos? Hablamos ya acerca de la condición perdida del hombre y su necesidad de salvación, la salvación que Dios ofrece. Ahora, ¿qué implica esta salvación? Hoy veremos algunos aspectos de lo que implica la salvación de los perdidos. Primero veremos una definición de la salvación, qué es lo que implica. Y esta es una definición que ofrecemos. Seguramente hay otras también igualmente valiosas que pueden ustedes proponer. La salvación es la restauración completa y eterna del hombre al propósito de Dios, quien lo capacita para vivir una vida nueva por el poder del Espíritu Santo y bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Explicamos brevemente, la salvación es la restauración completa y eterna del hombre al propósito de Dios, el propósito que Dios ha tenido desde la eternidad para el hombre se perdió en la caída de Adán. No se frustró el propósito de Dios, sino que Dios tenía el plan eterno de salvación. Y entonces, ahora en Cristo, este propósito es restaurado y el hombre puede ser restaurado a este propósito de Dios. Y esta es una restauración eterna, no es temporal, es eterna eh, y es completa. Esta restauración del hombre en el propósito de Dios. Esta restauración, perdón, implica que el hombre recibe de Dios la capacidad para vivir una vida nueva. No es un parche en la vida vieja del hombre, es una vida completamente nueva, que es dada por Dios, por el Espíritu Santo, por la presencia del Espíritu Santo en el hombre, puede vivir una vida nueva. Es una creación completamente nueva. No es posible, dijo el Señor Jesucristo, poner remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ni se echa vino nuevo en odres viejos. Y ustedes saben el fin de esta ilustración, porque el vino entonces se derrama, porque los odres se rompen y el vestido se rompe también. Así es que Dios lo que hace no es dar un parche de vida nueva en la vida vieja. Dios en realidad hace una creación completamente nueva en nuestro ser. Y esta nueva creación es por el Espíritu Santo. Por eso podemos vivir una vida nueva, por el poder del Espíritu Santo y bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Bajo la autoridad de Él. Él es quien nos dirige, nos guía, nos enseña, nos capacita, nos manda, nos envía, es quien tiene la autoridad sobre la persona ahora. Ya no estamos bajo la ley, dice el Nuevo Testamento, y bueno, hablaremos en alguna oportunidad acerca de esto, pero por hoy proponemos esta definición de salvación. Ustedes podrán ofrecer también su definición. ¿Qué implica la salvación de los perdidos? Bueno, implica que el hombre es reconciliado con Dios. Esa es una de las cosas que implica la salvación. El hombre es reconciliado con Dios. La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así es que esta obra de reconciliación es una obra de Dios. El hombre es reconciliado con Dios. El hombre se alejó de Dios, el hombre decidió vivir su vida sin Dios, desobedecer a Dios, hacer su propia voluntad, de manera que se constituyó en enemigo de Dios. Ahora, por Cristo Jesús, el hombre es reconciliado, con Dios. Tenemos paz para con Dios. Por medio de la salvación, el hombre tiene paz con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, separados de Dios, alejados de Dios,
Alejados del pacto de las promesas de Dios, ahora hemos sido hechos cercanos y tenemos paz con Dios. Él nos llamó y nos acercó a Él por medio de Jesucristo. Él toma la iniciativa. En la salvación también se revela la justicia de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. El Evangelio es poder de Dios, dice, para salvación a todo aquel que cree. Y en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo cuando Él justifica al ser humano, porque sus pecados ya fueron pagados en la cruz por Cristo Jesús. Dios no es injusto cuando salva a alguien por la fe. Más bien, se revela la justicia de Dios en esa salvación, porque siendo que todos habíamos sido condenados por nuestros pecados, siendo que todos, debido a nuestro pecado y nuestra incredulidad, estábamos bajo condenación, Dios ofrece la salvación por la gracia en Cristo Jesús, y ese es el Evangelio, de manera que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que Dios le da vida eterna. Y esto no es injusto, Dios es justo, porque todos estábamos bajo condenación. Y Dios no pasa por alto el pecado. Dios castigó el pecado en Cristo Jesús. No es una injusticia, es la revelación de la justicia de Dios. Esto es verdad. Y eso implica la salvación de los perdidos. También por medio de la salvación el hombre es rescatado de la muerte y hecho vivo en Cristo. El apóstol Pablo también dice en Efesios que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida con Cristo Jesús, y es por su misericordia. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así es que en la salvación se nos da una vida nueva, con Cristo, por gracia. Aun cuando nosotros estábamos muertos, es decir, separados de Dios, camino a condenación, camino a perdición eterna, Dios intervino. Y es hermoso cómo le expresa el apóstol Pablo con un gran pero Dios, que es rico en misericordia, Dios intervino y nos salvó. Así es que fuimos rescatados de la muerte y fuimos hechos vivos en Cristo, fuimos hechos una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es una creación totalmente nueva. Es una creación totalmente nueva. Insisto, no es que Dios haya puesto un parche de paño nuevo en vestido viejo, tampoco es que Dios haya puesto vino nuevo en odres viejos. No, Dios hizo un vestido completamente nuevo y Dios hizo un odre completamente nuevo para poder poner en él un vino nuevo. Así es que es una nueva creación, es una nueva vida. Ahora antes éramos nacidos de la carne, ahora somos nacidos del Espíritu, es una nueva creación. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y por eso ahora, en esta nueva vida en Cristo, no hay posibilidad de perdición. Algunos se preguntan, como yo en alguna ocasión me preguntaba, bueno, ¿y qué tal si cuando estemos en el cielo con Cristo hay alguna tentación o decidimos desobedecer a Dios, como Satanás decidió en alguna ocasión desobedecer a Dios? Pero un hermano me aclaró eso, el hermano Linden me aclaró, dice, no es posible porque ahora nosotros tenemos la vida de Cristo que fue tentado en todo pero sin pecado, la vida de Cristo que obedeció perfectamente al Padre, la vida de Cristo que quiere hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, aun a pesar de enfrentar la muerte. Entonces, esa vida nueva está en nosotros, no hay posibilidad de caída, porque es la vida de Cristo Jesús en nosotros. Dios puso un cántico nuevo en nosotros, dice en el Salmo 40 que nosotros que estábamos en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, sin embargo, Dios nos sacó, puso nuestros pies sobre peña, enderezó nuestros pasos
y puso en nuestra boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Ahora nuestro ser busca alabar a Dios. La vida nueva del creyente busca alabar a Dios, busca adorar a Dios. Es verdad, siempre existe la lucha actualmente porque tenemos la nueva naturaleza que es la naturaleza y la vida de Cristo, la nueva creación, pero también está en nosotros el viejo hombre. Debemos recordar que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y sí tenemos esa lucha, pero ahora la nueva vida quiere alabar a Dios. Cántico nuevo, alabanza a Dios. También por medio de la salvación el hombre es rescatado del reino de las tinieblas y colocado en el reino del Hijo de Dios. Es lo que dice también en Colosenses capítulo 1, que el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Antes no podíamos ni siquiera entender la Biblia. Quizá alguno de ustedes, como yo, antes de ser creyente, leía la Biblia y no entendía nada. Y no es posible, porque dice la Biblia que tiene que ser lo espiritual, lo que entienda lo espiritual. Es lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso podemos entender la Biblia, pero antes de ser cristianos no. Dice también la Biblia que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo Jesús. Antes de ser creyentes estábamos en tinieblas, no entendíamos, no comprendíamos, no veíamos la luz. Pero al ser salvos fuimos sacados de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Ahora tenemos un nuevo entendimiento, una nueva visión. También estamos bajo una nueva autoridad. En Romanos capítulo 6 también dice el apóstol Pablo que estamos ahora bajo la gracia. Y de hecho dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero, dice, pecaremos pues porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Ahora estamos bajo una nueva autoridad. Pero esa nueva autoridad nos da el poder para vivir una vida nueva. La gracia nos da el poder para vivir una vida que agrade a Dios. Es cierto, insisto, luchamos con eso, pero la nueva vida que Dios nos ha dado ahora quiere agradar a Dios por la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora tenemos esta nueva relación con Dios. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Es lo que dice también en el capítulo 8 de Romanos. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es que ahora nosotros, en esta nueva vida, somos, dice el apóstol, más que vencedores. Por eso dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y luego agrega, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿O quién nos separará del amor de Cristo? Así es que si Dios está por nosotros, Dios es el juez. Si Cristo, dice, es el que intercede por nosotros, si el juez y el abogado están a nuestro favor, ¿quién nos puede condenar? Cristo, Él murió por nosotros y Dios nos justifica. Así es que no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay una vida nueva. ¿Qué implica la salvación de los perdidos? Bueno, implica que por medio de la salvación, el hombre es colocado en una relación de hijo a padre. Antes éramos enemigos de Dios, separados de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Y esto es por la fe, por creer en el Señor Jesucristo. Dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios.
sino aquellos que creen. Y el apóstol Juan en primera de Juan también afirma, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora somos hijos de Dios. Le llamamos Abba, Padre. Es nuestro Padre, es nuestro papá. Tenemos una nueva relación, esta relación de hijo a padre. Es una relación cercana con Dios. Gracias a que somos hijos de Dios, somos herederos, coherederos con Cristo. Y tenemos una nueva posición en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, que ahora nos, el Señor Jesucristo, el Padre dice, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Y Él nos dio toda esta nueva posición de ser hechos hijos de Dios, de ser llamados para alabanza de su gracia, de ser aceptados en el amado, de tener la redención y el perdón de nuestros pecados. Y ahora nosotros también somos coherederos con Cristo Jesús. Tenemos el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Tenemos una nueva posición en Cristo. Y en la salvación también vemos que es una obra de Dios, es un don de Dios. Dios siempre es quien toma la iniciativa de la salvación. Y en Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo hace, perdón, esta síntesis de lo que es la obra de Dios en la salvación, en los versículos del 21 al 26. Dice que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Dios es el que toma la iniciativa. Dios manifestó su justicia, la hizo conocer desde el Antiguo Testamento y la manifestó en Jesucristo, dice, para todos los que creen en Él. Dios tomó la iniciativa. Jesucristo se hizo hombre, se despojó a sí mismo, vino a vivir entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y murió por nosotros. Él tomó la iniciativa de buscarnos, como siempre ha sido en la historia de la salvación. Y es una provisión de Dios ofrecida por su gracia, siendo justificados, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es ofrecida gratuitamente por la gracia. No se puede ganar, no se puede comprar, no se puede merecer. Es una provisión gratuita por la gracia de Dios. Por lo tanto, el hombre no puede ganar su salvación. El hombre no puede ganarse su salvación. Necesita recibirla de Dios. Y se basa en un sacrificio vicario, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Es el sacrificio de Cristo, el sacrificio del Señor, quien llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero. Es el sacrificio de aquel que Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Es el sacrificio del Señor Jesús. Y esta salvación, que es gratis, que es provista por Dios, que es por su gracia, y que es gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, es apropiada por la fe en la provisión de Dios, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Concluimos, pues, dice el versículo 28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dios es justo al hacer esto. Ahora, solamente quiero agregar para terminar una ilustración que quizá todos conocen, porque acerca de la fe
se puede entender, o acerca del creer, se puede entender mal lo que es creer, o no entender cabalmente el concepto de creer según la Biblia. La salvación es por fe, que es creer, es depositar esta confianza completamente en la obra de Dios, en el Señor Jesucristo. Se cuenta que en una ocasión un hombre que era hábil en cruzar de un lugar a otro por una cuerda, caminando por la cuerda floja, ¿no? Este hombre dio un espectáculo públicamente cruzando de un edificio a otro por la cuerda floja. Entonces, él cruzó caminando. Y entonces le preguntó a la gente, porque sacó entonces una bicicleta que puso sobre la cuerda y les dijo, ¿ustedes creen que puedo atravesar de este edificio allá en la bicicleta eh, por la cuerda floja, por esta cuerda? Y todos gritaron, sí, sí, sí puedes. Y él cruzó. Y luego les preguntó nuevamente, ¿ustedes creen que puedo cruzar otra vez en la bicicleta por la cuerda floja, pero llevando a una persona conmigo? Y todos gritaron, sí, sí, sí puedes. Entonces apuntó a uno de los presentes y le dijo, a ver usted, venga y súbase. Y él dijo, no, yo no. El hombre dijo, entonces no cree. Creer es depositar completamente la confianza en Dios. Eso es la fe, según la Biblia. No es solamente una emoción, no solamente un sentimiento. Es depositar completamente la confianza en Dios. Hasta aquí entonces este tema del mandato bíblico del evangelismo, lo que implica la salvación de los perdidos. Sigan adelante en el curso,